En cinemática las gráficas son muy importantes y por eso tenemos que aprender a interpretarlas y a construirlas. Nuestros problemas son de fenómenos de movimiento. En este caso, por ejemplo, vemos a un carrito que se está moviendo. Ese movimiento, ese fenómeno físico, lo vamos a traducir a una abstracción. ¿Qué significa esto? Que vamos a construir gráficas en donde veamos la posición del objeto con respecto al tiempo. Las gráficas van a ser en el eje horizontal el tiempo en segundos. El tiempo siempre es positivo, entonces siempre vamos a trabajar del 0 hacia los ejes positivos. Y en el eje vertical tenemos la posición. Observe que esa posición puede ser en el eje horizontal o en el eje vertical. El hecho de que estemos poniendo en el eje vertical no significa que siempre va a ser la posición vertical. Puede ser la posición horizontal y arriba del eje del tiempo va a ser la posición positiva a la derecha y abajo del eje vertical va a ser las posiciones negativas a la izquierda del punto de referencia. ¿Qué es lo que tenemos que ver en una gráfica? En la siguiente slide vemos el tiempo en el eje horizontal y la posición en X en el vertical. Tenemos que ver, por ejemplo, dónde inicia el movimiento. En este caso inicia en 30 metros. ¿Y este movimiento hacia dónde es? Pues vemos que cada vez va reduciendo su posición y finaliza en el origen. Entonces era un movimiento que inicia en posición de 30 metros y se empieza a mover hacia el origen, hacia la izquierda. ¿Qué información más podemos obtener? Que cada segundo está avanzando 10 metros. Vean, en un segundo llegó a la posición 20, estaba en 30 metros, avanzó 10 metros, pero hacia la izquierda, entonces fue negativo. La pendiente de la gráfica es la velocidad. Una pendiente negativa nos dice una velocidad negativa, que significa que va a la izquierda. Si la velocidad es 0, tendríamos una línea que sería horizontal, la posición no se mueve, no cambia, puede ser en posición 0, puede ser en posición 5, en 10 metros, pero sea horizontal la línea, la velocidad va a ser 0, está en reposo. Si la velocidad es positiva, que va subiendo, la pendiente es positiva, el movimiento es a la derecha. En la siguiente tabla podemos ver las velocidades positivas y cómo se ve la gráfica en posición contra tiempo. La aceleración es también un factor importante que debemos identificar en las gráficas de cinemática. La aceleración es el cambio de la velocidad en cambio en el tiempo. Es un vector. En una gráfica vamos a identificar la aceleración en la gráfica de velocidad contra tiempo. En esta gráfica tenemos que identificar primero la pendiente de la recta, porque el signo de esa pendiente nos va a decir la aceleración. Una aceleración positiva tiene una pendiente positiva y nos indica que la mayor velocidad está a la derecha. El vector de aceleración apunta a la derecha. Una pendiente 0 es una velocidad constante, no hay aceleración. Una pendiente negativa es una aceleración negativa y que su vector apunta a la izquierda, en donde nos está diciendo que está la mayor velocidad. En la siguiente tabla podemos ver las tres posibilidades de aceleración positiva, aceleración 0 y aceleración negativa, en donde vemos la inclinación de la recta. Otra gráfica también muy importante es la gráfica de posición contra tiempo, en donde tiene aceleración en movimiento. Estas gráficas son cuadráticas, son curvas. En la siguiente tabla tenemos tres aspectos de aceleración positiva. En la primera tenemos una media curva que empieza a decrecer y esta significa que tiene aceleración positiva. En la segunda línea tenemos otra gráfica de posición tiempo, en donde la curva ahora es la otra mitad y también tiene aceleración positiva. Y finalmente la curva completa tiene aceleración positiva. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? La diferencia está en el signo de la velocidad. En el primer caso, el primer renglón, la velocidad es negativa y va disminuyendo hasta 0.
En el segundo caso era 0 la velocidad y va aumentando positivamente. En el tercer caso la velocidad es negativa, reduce a 0 y después cambia de signo la velocidad y se hace positiva. Físicamente, ¿qué está ocurriendo? El objeto se movía a la izquierda con velocidad inicial diferente de 0, avanza hacia la izquierda, se detiene, cambia de dirección y empieza a aumentar su velocidad. Esto es más fácil de visualizar en el movimiento vertical, cuando lanzamos un objeto y el objeto se detiene y regresa en la dirección contraria a la que iba. En el caso de la aceleración negativa vamos a ver también curvas, pero en estas curvas tienen concavidad hacia abajo, concavidad negativa. En el primer renglón de la tabla vemos como tenemos la mitad de la concavidad, y en esta concavidad tenemos una velocidad negativa, lo vemos en la columna siguiente. En el segundo renglón tenemos la misma concavidad pero el lado izquierdo, y en ese lado izquierdo tenemos la velocidad positiva. Finalmente, cuando tenemos completa la concavidad, tenemos un cambio de velocidad de positiva a negativa. Primero disminuimos la velocidad positiva, llegamos a 0 y luego aumentamos la velocidad negativa hasta un valor máximo.